En una vieja casa victoriana, situada en el tortuoso corazón de Edimburgo, vivía Elizabeth, una anticuaria solitaria y misteriosa. Su vida giraba en torno a los objetos antiguos que coleccionaba con fervor obsesivo. Un día, mientras exploraba una subasta, se topó con un reloj de pared del siglo XVIII. Había algo magnético en aquel artefacto, con su madera oscura y sus intrincados engranajes dorados. Elizabeth no pudo resistirse y lo compró sin pensarlo dos veces. Al llegar a casa, colocó el reloj en el salón principal, justo enfrente de su sillón favorito. Pasaba horas contemplando el vaivén del péndulo, hipnotizada por su ritmo constante. Pero pronto empezó a notar cosas extrañas. A veces, el péndulo se detenía abruptamente para luego reanudar su movimiento como si nada hubiera pasado. Otras veces, las manecillas giraban en sentido contrario, como burlándose del tiempo mismo. Elizabeth empezó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, se veía a sí misma atrapada dentro del reloj, rodeada de engranajes que la trituraban sin piedad. Se despertaba empapada en sudor frío, con el corazón desbocado y la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Una noche, decidió investigar más a fondo el origen del reloj. Rebuscó entre polvorientos libros de historia y antiguos registros hasta dar con una pista inquietante. El reloj había pertenecido a un alquimista del siglo XVIII, un tal Alaric Blackthorne, famoso por sus experimentos oscuros y sus tratos con fuerzas sobrenaturales. Según los rumores, Blackthorne había infundido parte de su alma en el mecanismo del reloj para alcanzar la inmortalidad. Elizabeth se estremeció al leer aquellas palabras. ¿Sería posible que el espíritu de Blackthorne aún habitara en el reloj? ¿Estaría intentando poseerla a ella también? Decidida a descubrir la verdad, Elizabeth se armó de valor y se acercó al reloj una vez más. Con manos temblorosas, abrió la puerta de cristal y examinó el mecanismo interno. Fue entonces cuando lo vio, un diminuto frasco de vidrio oculto entre los engranajes, que contenía un líquido rojo oscuro. Sin poder contenerse, Elizabeth lo cogió y lo abrió. Un olor metálico inundó sus fosas nasales. Era sangre, antigua y espesa. De repente, el reloj empezó a emitir un sonido agudo y penetrante, como un grito de agonía. Las manecillas giraron frenéticamente y el péndulo se sacudió con violencia. Elizabeth retrocedió, aterrada, mientras una niebla oscura y densa comenzaba a brotar del reloj, envolviéndola en un abrazo gélido. La anticuaria luchó por respirar, sintiendo como aquella presencia maligna se aferraba a su garganta. Los engranajes del reloj empezaron a girar cada vez más rápido, como si quisieran tragársela entera. Elizabeth gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido ensordecedor del mecanismo enloquecido. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, todo se detuvo. El reloj quedó en silencio y la niebla se disipó. Elizabeth se encontró de nuevo sola en el salón, con el frasco de sangre aún en la mano y el corazón latiendo desbocado. Pero algo había cambiado en ella. Una oscuridad antigua y hambrienta había despertado en su interior, susurrándole secretos prohibidos al oído. Elizabeth sonrió, con una mueca que distorsionaba sus facciones en una máscara grotesca. Ahora entendía el verdadero propósito del reloj y el poder que Alaric Blackthorne había ocultado en su interior. Un poder que ahora le pertenecía a ella y que pensaba utilizar para saciar sus más oscuros deseos. Despacio, casi con reverencia, Elizabeth volvió a colocar el frasco de sangre en el corazón del mecanismo y cerró la puerta del reloj. Luego se sentó en su sillón, con la mirada fija en el péndulo que oscilaba sin cesar, contando los segundos que la separaban de su destino final. Algo antiguo y perverso había despertado en aquella casa, y Elizabeth estaba decidida a no dejarlo escapar jamás. Elizabeth se sumergió en una espiral descendente de obsesión y locura. Pasaba días enteros encerrada en la casa, estudiando antiguos grimorios y realizando rituales oscuros frente al reloj. Su piel se volvió pálida y translúcida, y sus ojos adquirieron un brillo febril que reflejaba el vacío de su alma. Los vecinos empezaron a evitar la casa, murmurando historias inquietantes sobre luces extrañas que brillaban en las ventanas y sonidos guturales que emanaban de su interior. Algunos juraban haber visto sombras retorcidas deslizándose por los muros, como si la maldad que habitaba en el reloj se hubiera esparcido por toda la propiedad. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, Elizabeth completó el ritual final. Con el frasco de sangre en una mano y un antiguo cuchillo ceremonial en la otra, se paró frente al reloj y entonó palabras en una lengua extraña. El reloj empezó a temblar y a emitir un zumbido grave que resonó en los huesos de Elizabeth. De repente, el suelo se abrió y una figura espectral emergió de las profundidades. Era Alaric Blackthorne, o lo que quedaba de él. Su cuerpo translúcido estaba compuesto por engranajes y resortes, y sus ojos brillaban con un fuego infernal.
Elizabeth se arrodilló ante él, ofreciendo su sangre y su alma a cambio del poder que anhelaba. Blackthorn aceptó el sacrificio con una sonrisa cruel. Extendió una mano huesuda y acarició la mejilla de Elizabeth, dejando un rastro de escarcha en su piel. Luego, con un gesto casi tierno, le arrancó el corazón del pecho y lo reemplazó con un mecanismo de relojería. Elizabeth gritó de agonía y éxtasis mientras sentía como el poder oscuro de Blackthorn se fusionaba con su propio ser. Sus venas se llenaron de aceite y su piel se endureció como el latón. Se había convertido en una amalgama de carne y metal, un ser abominable nacido de la unión antinatural entre lo vivo y lo inerte. Juntos, Elizabeth y Blackthorn se dispusieron a sembrar el caos y la destrucción en el mundo de los mortales. Utilizaron el reloj como un portal para invocar a criaturas de pesadilla y desatar plagas y maldiciones sobre la ciudad. La gente huía aterrorizada, mientras las calles se llenaban de cuerpos mutilados y almas atormentadas. Pero su reino de terror no duró mucho. Un grupo de valientes héroes, liderados por un sacerdote anciano y un profesor de ocultismo, se enfrentó a los malvados amantes en una batalla épica. Con la ayuda de antiguos hechizos y artefactos sagrados, lograron sellar a Blackthorn y a Elizabeth dentro del reloj, condenándolos a un tormento eterno. Hoy en día, el reloj permanece oculto en un lugar secreto, custodiado por aquellos que conocen su verdadero poder. Dicen que en las noches más oscuras, aún se puede escuchar el tic-tac enloquecido del mecanismo y los gritos agónicos de Elizabeth y Blackthorn, atrapados para siempre en su prisión de engranajes y odio. Pero hay quienes susurran que el sello se está debilitando, y que pronto los amantes malditos volverán a caminar entre nosotros, sedientos de venganza y hambrientos de almas inocentes. Y cuando ese día llegue, ni siquiera los héroes más valientes podrán detener el despertar del mal que habita en el corazón del reloj.